Hola, ¿qué tal, chicos? Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes para compartir el devocional de, de este día, ¿sale? ¿Qué les parece si oramos? Y entonces iniciamos con nuestro devocional. Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta ocasión por permitirnos la vida, permitirnos también tu palabra, el poder leerla, el poder seguir aprendiendo de ella. Y oramos, oh Dios, que tú bendigas grandemente lo que se va a estar compartiendo en esta ocasión. Te damos gracias a ti, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Bien, chicos, pues en esta ocasión vamos a estudiar y vamos a estar viendo una historia que está allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿Sale? Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 43. Espero que busquen sus Biblias, ¿sale? Y vamos a Juan capítulo 4, versículo 43. Y bueno, ¿qué nos dice ahí la Biblia? Bueno, nos dice que 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Bueno, 2 días después de qué y dónde estaba. Bueno, la semana pasada vimos que Jesús estaba en Samaria, ¿verdad? Con la historia de la mujer samaritana. Y ahí se quedó el Señor 2 días, ¿vale? Se quedó con ellos. Bueno, en la historia que vamos a ver hoy, dice que 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. ¿Dónde está Galilea? Bueno, está aquí, es esta región de color rojo, ajá, y ahí estuvo el Señor. Él dijo ahí, en el verso 44, dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Qué quiere decir? Aquí Jesús, usando como un tipo proverbio, como un tipo refrán, él está diciendo que en el caso del profeta, de aquel que anuncia, ¿verdad? Las verdades de Dios, puede ser reconocido en muchos lugares, menos en su propia casa, en su propia tierra. Y bueno, el Señor Jesús, después de decir eso, dice la Escritura que eh, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron porque habían visto todas las cosas que había hecho Jesús en Jerusalén en la fiesta. ¿En qué fiesta? Bueno, en la fiesta de la Pascua. Si tú te vas a Juan capítulo 2, versículo 23, te vas a dar cuenta que ahí dice que Jesús estuvo en la fiesta de la Pascua y que precisamente hizo muchas señales, muchos milagros, y muchas personas allí creyeron por lo que vieron, y nuevamente como llegó Jesús, pues querían todos volver a ver qué otro milagro hacía. Pero después Jesús, en el versículo 46, dice, bueno, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. ¿Y dónde está Caná de Galilea? Bueno, mira, aquí está. Es este puntito, ¿sale? Aquí está en medio, ¿sí? Y dice que vino ahí. ¿Qué hizo ahí Jesús? Si tú recordarás, el Señor en Caná de Galilea convirtió el agua en vino. Y eso es lo que dice el versículo 46. Bueno, pero esta historia también tiene que ver con otra ciudad. Una ciudad que más o menos está como 25 kilómetros, ¿sí? De distancia. Y me refiero a esta ciudad, a Capernaum. Y en Capernaum, que significa la ciudad de Nahum, ¿sale? Capernaum, eso es lo que significa la ciudad de Nahum. Bueno, era una ciudad donde vivía alguien especial. En esta ciudad vivía nada más y nada menos que el oficial, uno de los oficiales del rey, ¿sí? Y bueno, ¿a qué rey se refiere? Se refiere a Herodes Antipas. Herodes Antipas era el hijo de Herodes el Grande. Y tú dirás, bueno, no sé ni quién es Herodes Antipas ni quién es Herodes el Grande. Te explico un poquito. Herodes el Grande es el que vivió en el tiempo del nacimiento del Señor Jesús. Es ese rey malvado que mandó a exterminar a todos los niños menores de 2 años. Bueno, ese rey murió Herodes el Grande, y entonces se quedó gobernando ahora Herodes Antipas, que era su hijo.
y su hijo gobernaba en este tiempo, ¿sale? Y Herodes Antipas tenía uno de sus empleados, que era un oficial, que vivía ahí en Capernaum. Uy, este hombre seguramente tenía mucho dinero, tenía aparte una casa, yo creo, bonita. Pues miren, está ahí enfrente del mar de Galilea. Seguramente tenía una vista asombrosa su casa, ¿verdad? Tenía una vista al mar, tenía sirvientes, tenía mucho dinero, le iba muy bien trabajar en el gobierno en ese tiempo a las personas, pero tenía un problema. El problema es que tenía a su hijo enfermo, ¿sí? Y estaba muy angustiado, estaba muy angustiado, porque todos los días seguramente le decía a sus siervos: ¿ya le diste las medicinas a mi hijo? Y los siervos venían con caras tristes y le decían: amo, tu hijo no mejora. Tu hijo no se puede componer, amo. Manden a traer más médicos. Amo, ya vinieron todos los médicos. Cómprenle más medicinas. Amo, es que ya le dimos muchas medicinas. En ese tiempo no había farmacias como en nuestra actualidad. No había tal vez hospitales como ahorita los tenemos, ¿sí? No había estudios profundos con aparatos modernos. Tal vez la medicina que usaban ellos era lo más parecido a lo que hoy conocemos como naturista, como remedios caseros, con hierbitas, etcétera. Y entonces ya habían intentado de todo, y este niño que no se nos dice su nombre, este muchachito que no se nos dice su nombre, no podía mejorar. Entonces este oficial se le ocurrió la idea y de repente escuchó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, y entonces este hombre dijo: ¿saben qué? Yo me voy. Y yo creo que los siervos le dijeron: amo, ¿a dónde vas? Y él dijo: voy a ver a Jesús. Voy a ver a Jesús. Seguramente él me puede ayudar, porque ni los médicos ni las medicinas, nada que hacemos por el muchacho, nada que hacemos por el muchacho lo mejora, y tengo mucho miedo de que mi hijo llegue a morir. Ay, chicos, este hombre en verdad tenía un problema muy grande, ¿verdad? A veces tener a un hijo enfermo o tener un miembro de la familia enfermo realmente es un problema muy grande, es un problema también muy triste. Sin embargo, déjame decirte que todos tenemos un problema mayor que la enfermedad, un problema mayor que la pobreza, un problema mayor que tal vez algo que sucede ahí en nuestra casa. El problema mayor que todas las personas tenemos se llama pecado. Y el pecado es estar separado de Dios. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Eso lo dice Romanos 3:23. Romanos 6:23 también dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Y todos tenemos ese gran problema, el problema del pecado. Tal vez tú como niño dices: bueno, yo siempre me porto bien. Eso es una mentira. No siempre te portas bien, ¿sí? Y te puedo hacer una prueba, te puedo hacer rápidamente un examen. Oye, ¿alguna vez te han regañado tus papás? Sí, ¿verdad? ¿Por qué te han regañado? Porque los has desobedecido. Desobedecer, decir mentiras, hacer trampa, ¿sí? Etcétera, decir groserías, pegarle a un amiguito. Todo eso es pecado. Y la Biblia dice que tú y yo lo hemos hecho, y por tanto tenemos un problema muy grande. Y lo peor de todo es que ese pecado nos separa de Dios, de la persona que más nos ama. Pues así como tú y yo tenemos un problema, este hombre también tenía ese problema, ¿sí? Tenía un problema allí en su casa, que su hijo estaba muy enfermo, y entonces dijo: voy a ver a Jesús. Pues el hombre rápidamente emprendió el viaje, se fue. No se nos dice en la Biblia si se fue a caballo, no se nos dice,
Entonces, por eso aquí lo ves en la imagen que anda caminando, y yo creo que se apuró muchísimo, pues este hombre viajó 25 kilómetros aproximadamente. Algunos tal vez piensan que fueron como 30 kilómetros. ¿Sabes qué significa eso? Es como ir y venir, ir de Orizaba a Córdoba y regresar, ¿sale? Para que más o menos entiendas, pero caminando, ¿no? Entonces, realmente se tardó mucho este hombre. Sin embargo, él iba caminando porque él tenía ese problema. Sin embargo, déjame decirte que cuando llegó con Jesús, le dijo lo siguiente, ¿sí? Dice en el versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús, cuando lo vio, y cuando este hombre llegó y le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera, ¿sí? Desciende antes de que mi hijo muera. El Señor aquí descubrió un problema mayor que tenía este hombre. Este hombre, por lo que les he venido diciendo, él tenía la necesidad de que sanara a su hijo. Pero, ¿sabes? Jesús aquí descubrió otro problema mayor que tenían las personas. Jesús dijo en el versículo 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Sí, eso es lo que dijo Jesús en el verso 48. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Sabe lo que está dando a entender aquí el Señor Jesús? El Señor aquí estaba hablando no solamente a este noble, sino estaba hablando a las personas en general que estaban allí con él. Les estaba diciendo que ellos tenían algo que se llama incredulidad. ¿Sí? Incredulidad. Ahora, ¿qué es la incredulidad? ¿Vale? Yo quiero explicarte qué es la incredulidad. La incredulidad es el rechazo de la verdad. Ese rechazo de la verdad salvadora, divina, contenida en las Escrituras. Ese rechazo a creer, es no querer creer. Y Jesús aquí estaba hablando y le dijo a todas las personas, incluso a este hombre, que ellos para creer tenían que ver milagros. Ahora, déjame decirte y explicarte que en los evangelios podemos encontrar, algunos dicen, 4 tipos de incredulidad, ¿sí? 4 tipos de incredulidad. Bueno, la primera, ¿cuál es? La incredulidad. ¿Cuál será? Bueno, lo podemos explicar rápidamente, ¿sale? Una es aquella que no creen las personas por falta de exposición, ¿sale? ¿Y a qué exposición me refiero? Bueno, aquellas que les falta simplemente escuchar. Simplemente les falta escuchar. Y con escuchar, mira, creen rapidísimo. Por ejemplo, hay casos en la Biblia que creyeron así. Por ejemplo, los discípulos de Juan el Bautista, como Andrés y Juan, ¿sale? Que simplemente vieron a Jesús. Juan el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan y Andrés, ¿saben lo que hicieron? Vámonos con Jesús, vamos a seguir a Jesús. Así de rápido. ¿Sí? Primero no creían y después ya rapidísimo creyeron. Hay otros que les hace falta, hay otro tipo de incredulidad en la que le hace falta información. ¿Sí? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la mujer samaritana? ¿Sale? Donde Jesús llegó, le habló, y también después esa mujer fue y le dijo a los samaritanos, y los samaritanos escucharon solamente a Jesús y dijeron, ya no creemos solamente por lo que nos dijo la mujer, sino por lo que tú nos has dicho. Bueno, estos ahí creyeron. Pero hay un tercer tipo de incredulidad, que hay personas que escuchan, que ven, y aún así no creen. ¿Sí? Ellos quieren
quieren presenciar o experimentar algo milagroso, algo sorprendente. Y este es el caso de incredulidad que está hablando aquí el Señor. Esto les dijo a las personas que estaban ahí: si ustedes no ven milagros, no van a poder creer. El Señor les estaba diciendo: son incrédulos. ¿Sabes? Hay otro tipo de incredulidad, y es el cuarto. Y este es el peor. Porque hay personas que vieron, escucharon, experimentaron incluso un milagro o algo sorprendente, y aún así le dijeron: no quiero creer. En la incredulidad, chicos, ¿sí? La incredulidad es un pecado condenatorio. Eso es lo que dice Juan 3. Juan 3 dice que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? El Señor te va a perdonar cualquier pecado el Señor puede perdonar. Pero cuando una persona dice: ¿sabes qué? Ustedes con su Jesús y yo no quiero tener nada que ver con Jesús. Bueno, ¿qué podemos hacer por ella? Está rechazando el único medio de salvación que se llama Jesús. Lo está rechazando, y si esa persona muere en sus pecados, va a estar condenada para siempre. Eso es precisamente lo que Jesús le estaba diciendo a estos hombres. Y yo creo que este hombre se quedó sorprendido, porque él vino y le dijo: Señor, ayúdame, mi hijo se está muriendo, por favor, ve. De hecho, este hombre también, el noble, él entendía que si Jesús sanaba a su hijo, Jesús tenía que estar ahí enfrente de su hijo. El noble le está pidiendo a Jesús que vaya a su casa, como si Jesús no pudiera sanar a la distancia o simplemente con decir la palabra. El noble entendía que para que Jesús sanara a su hijo, Jesús tenía que estar enfrente de su hijo. Y ¿sabes qué? Eso no es cierto. Este hombre, después de que Jesús está hablando de la incredulidad de las personas, este hombre volvió a rogarle a Jesús y le dijo en el versículo 49: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús, cuando voltea a verlo, ¿sabes lo que le dijo? Le dijo: ve, tu hijo vive. Y este hombre, yo creo que después de haber llevado una mirada triste, desesperada, este hombre, yo creo que abrió sus ojitos, se le iluminó tal vez la vista, y este hombre, dice en la Biblia, que creyó la palabra que Jesús le dijo, y rápidamente, ¿saben lo que hizo? Se fue. ¿Sabes, chicos? Todos nosotros tenemos muchas necesidades, pero la necesidad más grande de las personas es creer en Jesús y creerle a Jesús. No solamente es creer en Él o creer en Dios, es creerle a Dios. Es estar seguro de que lo que está diciendo es cierto para mí. Y este hombre creyó la palabra, rápidamente se fue. ¿Sabes por qué se fue? Pues porque creyó, estaba seguro que lo que Jesús le dijo era cierto. Entonces se fue, regresó, descendía, se apuró. Yo creo que en el camino él iba apuradísimo, y él dijo: Jesús dijo la verdad y yo le creí. Así es que él tiene que cumplir, porque él dice la verdad y él va a cumplir, él va a cumplir, él va a cumplir. Yo creo que en todo el camino él iba repitiéndose esas palabras, y entonces cuando llegó, los siervos salieron a su encuentro, y yo creo que le dijeron: ¡Amo, amo! Y él dijo: ¿qué pasa, siervos? ¿Qué sucede? Y le comenzaron a gritar: ¡tu hijo, tu hijo! ¿Mi hijo qué? ¿Qué pasó con mi hijo? Amo, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo está bien, tu hijo se compuso. Y entonces el noble preguntó: ¿a qué hora? ¿Sí? ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Sí? Ayer a las 7. ¿Te das cuenta? Este hombre se hizo un día de viaje. Precisamente
cuando le dicen ayer a las 7, en esa hora, que era más o menos la 1 de la tarde, en el horario judío, o eran las 7 de la noche en el horario romano, no nos dice qué horario aquí se estaba usando, pero sí era más o menos la 1 de la tarde. En ese momento el noble estaba hablando con Jesús. Es cuando Jesús le estaba diciendo, vete, tu hijo vive, ¿sale? Y entonces el padre entendió en el versículo 53, entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó, dice la Biblia, creyó él con toda su casa. Chicos, esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y quiero ir cerrando y terminando este devocional diciéndote lo siguiente. ¿Sabes que muchas de las enfermedades y muchos de los problemas de las personas, el Señor los permitió para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar su verdad, para mostrar el poder del Evangelio, para mostrar la salvación, para dar fe a las personas? Muchas veces cuando nosotros atravesamos por una enfermedad o por una necesidad, generalmente nos quejamos, nos entristecemos, nos ponemos como ese noble, pero pocas veces nos preguntamos si es una oportunidad donde el Señor quiere concedernos que nuestra fe aumente en Él. Y creo que eso es algo importante que también debemos de pedirle al Señor cada vez que tenemos una necesidad. No debilitarnos, no ponernos a quejarnos o a reclamarle a Dios, sino decirle, Señor, ayuda a mi poquita fe. Ayuda a mi pequeña fe a que crezca, que crea en ti, a que confíe en ti, en que tú eres mayor que mi problema, eres mayor que mi enfermedad, eres mayor que mi necesidad, eres más grande que todas las cosas. Me encanta porque este noble, después de esa experiencia, ¿sabes qué? Él creyó con toda su familia. ¿Y cómo es que creyeron? Pues este hombre les dio testimonio de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús le dijo, y la familia creyó. El Evangelio no solamente es para mí, para ti, es también para nuestras familias. Por eso es importante compartirles a los demás acerca del Señor Jesús. Chicos, el Evangelio de Juan, este libro que estamos leyendo donde está esta historia, algunos le han llamado que es el Evangelio de la fe, ¿sí? Porque él escribió precisamente de tal manera que sus lectores crean en Jesús, que Jesús es el Cristo. Por creer en Jesús, las personas se hacen hijas de Dios, obtienen la vida eterna, evitan el juicio eterno, toman parte en la resurrección. El Espíritu Santo habita en ellos, se libran de la oscuridad espiritual, se encuentran ahora poder para el servicio al Señor. Es decir, chicos, creer nos abre las puertas del cielo. Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente devocional.